Bueno, vamos a hablar de esto porque lo tenemos a Alfredo Blanco, el economista cordobés, ya vía Skype con nosotros. Alfredo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, en principio, ¿qué importancia puede llegar a tener esto en el contexto económico nacional? Esta definición de por ahora, demorar el desembolso de los 5.400 millones de dólares. Bueno, digamos, desde el punto de vista de las necesidades de Argentina, obviamente si se difiere en el tiempo el desembolso, es una mala noticia. Hay que esperar todavía para ver si definitivamente después de la reunión del mes que viene, efectivamente liberan los recursos o no. Yo diría que estaba un poco previsto, después del resultado de las elecciones primarias, que el fondo iba a tener, digamos, iba a tomar algún recaudo antes de liberar este desembolso de dólares, a pesar de que desde el punto de vista del cumplimiento de metas, como son referidas al momento anterior a las elecciones primarias, obviamente Argentina podía mostrar un cumplimiento, pero no pueden ignorar la situación y la mutación que hubo a partir de ese resultado de elecciones, que generó, bueno, un conjunto de movimientos en variables macroeconómicas, particularmente cambiarias, que obligaron a tomar ciertas decisiones que hacen que el acuerdo con el fondo obviamente va a tener que ser rediscutido, porque no lo puede cumplir Argentina. Los 5.400 millones de dólares son indispensables para que el gobierno llegue a buen término, o eso obligaría a tomar medidas complementarias a las que tomó, como por ejemplo las limitaciones a la venta de dólares. Bueno, yo tengo la idea de que el Central tiene muchos recursos para enfrentar situaciones de este tipo. Lo que sucede es que en presencia de una crisis de confianza los instrumentos van perdiendo potencia. Digo, más allá del nivel de reservas, obviamente tiene otros recursos, pero seguramente sería una situación mucho más cómoda si llegaran los dólares del fondo. De lo contrario, bueno, irá monitoreando dependiendo de cuál sea el comportamiento del mercado cambiario y eventualmente apelará a alguna otra medida. Digamos, en materia de control cambiario y de restricciones a la compra de moneda extranjera, obviamente hay un abanico de posibilidades y tengo la impresión que el Banco Central irá viendo cómo evoluciona y en función de eso tomará las decisiones. Pero yo diría, si no llegan antes de las elecciones los dólares del fondo, esto no quiere decir de que vamos a estar en presencia de una situación, digamos, inmanejable. Lo que sucede es que puede implicar tomar decisiones para un gobierno que ha perdido mucha credibilidad, por una parte, de parte de los agentes económicos, y por otra parte, bueno, no es un secreto que este gobierno siempre ha sido muy renuente a las intervenciones. De hecho, las ha adoptado probablemente en contradicción con lo que son sus convicciones, ¿no? ¿Hubo una lección de que la Argentina no se puede manejar como pretendía el gobierno? En el sentido... En el sentido de esto, de las intervenciones. No, yo creo que en realidad, aún en el Fondo Monetario, que digamos la mirada generalmente es tendiente a la no intervención, creo que cualquiera que recorre la historia económica argentina sabe que esta expresión de decir, bueno, el tipo de cambio, el precio del dólar lo fija el mercado, como suponiendo que esa va a ser la mejor, digamos, el mejor tipo de cambio lo va a fijar libremente el mercado. En un mercado cambiario como el de la Argentina, digamos, sabemos que eso no es así, que la intervención muchas veces es necesaria. Es más, en algunas ocasiones este mismo gobierno dudó tanto en intervenir que eso tuvo como consecuencia que hubiese mucha más volatilidad cambiaria, de manera tal que una vez que se enfrentó este proceso y se tomaron decisiones de intervenir, yo tengo la impresión de que el fondo admite que no tenía muchas otras opciones el gobierno que adoptar algunas decisiones, como fueron, bueno, plantear que iba a intervenir. El ministro Lacunza me parece que fue claro y que era correcto decir que entre dejar que el tipo de cambio vuele e impacte sobre el nivel de precio y sobre el conjunto de las otras variables macroeconómicas e intervenir aún a riesgo de perder reservas,
la segunda opción es menos costosa. Blanco, hoy estuvo Alberto Fernández en Córdoba en la Fundación Mediterránea y dio a conocer algunas pautas de lo que podría ser su gobierno, entre otras la cuestión de la deuda. Dijo que espera una salida a la uruguaya. ¿Cómo vio las definiciones económicas que tuvo el candidato del Frente de Todos? Bueno, yo hoy no fui al almuerzo de Fundación, pero después leí esa declaración y me parece que hay que tomarlas. Yo siempre digo, en campaña cualquier, digamos, expresión de cualquier candidato, digo, hay que tomarla con cierto cuidado. La referencia a la forma en que Uruguay trató el tema, me parece que hay que ponerla en contexto de una situación diferente, obviamente, de la situación que tiene la Argentina. Digamos, Uruguay hizo esta especie de, diríamos, estiramiento de plazos amistoso, ofreciendo, digamos, un canje de bonos con la misma tasa, pero con más plazos, y planteándole a sus acreedores que ofrecían eso y demostrando que eso lo podían pagar, pero diciéndoles que si no lograban eso, bueno, entonces iban a caer necesariamente en una reestructuración unilateral porque estaban con dificultades, y tuvo, digamos, una razonable buena acogida eso, pero también significó de que digamos, el compromiso de Uruguay fue tener un superávit primario significativos. Si no me traiciona la memoria, deben haber sido algo así como 3 o 3,5 puntos del producto de superávit primario. De manera tal que, bueno, Argentina termina este año con déficit primario. Nadie, a pesar de lo que dice el presupuesto, de que el año que viene va a haber superávit primario de 1 punto del PBI, sabemos que este presupuesto ha sido presentado casi como una formalidad, porque va a ser discutido después que esté claro quién va a ser el próximo presidente, de manera tal que digo, los contextos son diferentes, el volumen de deuda es distinto, y seguramente dependerá de lo que Argentina pueda presentar como, digamos, para dar ciertas certezas a los acreedores de que no va a tener problemas para cumplir, ¿no es cierto? Digo, se me ocurre que la estrategia argentina va a ser, bueno, renegociar con el Fondo Monetario, no tanto porque tenga vencimientos inminentes, sino porque si hace una renegociación con el fondo, eso es una señal fuerte para los otros acreedores, y después ofrecer la posibilidad de cambiar por bonos que tengan mayor plazo, y allí habrá que ver si en esa instancia no tiene que ofrecer mayor tasa, ¿no? Alfredo Blanco, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches.